Lo que a mí me corresponde es un poco hablar sobre los equipos de protección personal, genéricamente denominados EPP, y voy a tocar un poco qué es lo que está pasando con los médicos que estamos atendiendo pacientes durante esta pandemia. Básicamente quiero enfocar el hecho de que la actividad de los anestesiólogos y o aquellos que están relacionados con la intubación de los pacientes es una actividad de alto riesgo, ya que son más susceptibles a tener infecciones transmitidas por aerosoles. Para poner un ejemplo, durante la pandemia del 2003 por H1N1, los anestesiólogos o los intensivistas o los urgenciólogos tenían 6.6 más veces de riesgo de contagiarse de la infección que aquellos inhaloterapeutas que ponían solo máscaras para ventilación no invasiva o los cirujanos que hacían traqueostomías. En China, ya durante esta pandemia por SARS-CoV-2, hay otro hecho que se adjunta a los riesgos y quiero llevarlos directamente hacia la edad. Y quiero destacar que la tasa de letalidad, esto es, la mortalidad dividida entre los casos realmente positivos, es de 3.6 en los que tienen entre 60 y 69 años. Pero si se le añade una sola enfermedad, como la diabetes, una sola, tiene 3 veces más riesgo de muerte que la población general. Si multiplicamos 3 por 3.6 nos da una tasa de letalidad de cerca del 10%. Entonces sí es muy importante tener equipos de protección completa. Y estos equipos de protección completa vienen en relación, como les decía, con la edad, con las enfermedades asociadas de ese trabajador de la salud y con el contacto que tienen con los pacientes infectados. Esta tablita salió hace 2 días en el New England Journal of Medicine y en el cuadrito rojo ustedes ven una edad alta definida como entre 60 y 69 años o edad media, 51 a 59, que tienen una condición de riesgo. Tomemos la diabetes. La recomendación es que esos médicos, intendentes, enfermeras, no vayan al hospital. En el cuadro amarillo, que es edad media con alguna condición de riesgo o incluso jóvenes, esto es menos de 50 años con alguna condición de riesgo, digamos nuevamente diabetes, o nuevamente los que tienen más de 60 años con alguna condición de riesgo, se les pone o se les debe de poner como opción no ir al hospital. Lo verde que ustedes ven ahí es deben de ir con equipos de protección personal completos. ¿Y a qué se refiere el equipo de protección personal completos? Bueno, pues el equipo completo implica 2 gorros de burbuja, de estos como de pizzero, 2 pares de botas, uno corto y uno largo, 2 batas repelentes, 2 pares de guantes, un cubreboca N95 o su equivalente, y un equipo de protección oculofacial, esto es careta o gogles. ¿A qué se le llama equipo de protección personal estándar? Es gorro, un solo gorro, cubrebocas convencional, o sea, cubrebocas quirúrgico, y solamente un par de botas. Vamos a explicar cómo se distribuye esto y está muy en relación con qué paciente estamos tratando. Entonces, para esto necesitamos saber si el paciente tiene o no tiene COVID. Y en este sentido tenemos 3 denominaciones. El paciente que se le llama en vigilancia, que es aquel al que se le hizo una prueba diagnóstica y no tiene ningún factor de riesgo y además no tiene síntomas. Esto es, no estuvo en contacto con un papá o con un enfermo con COVID y además no tiene síntomas. A eso se le llama paciente en vigilancia, pero está corriendo su prueba diagnóstica. El paciente en investigación es aquel que sí tiene síntomas sugestivos y que además pudo haber estado en contacto o estuvo en contacto con alguien que tenía la enfermedad. A eso se le llama paciente en investigación. Y un paciente positivo pues se da a entender por sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos o qué se recomienda? Lo que se recomienda es, en cualquier procedimiento quirúrgico, y esto lo saqué de Texas Children's, de
la fuerza de trabajo para precisamente racionalizar los equipos de protección personal. Ellos recomiendan que todos los pacientes que vayan niños que vayan a ser sometidos a cirugía cardiovascular pediátrica tengan prueba. En el ABC esto ya se logró afortunadamente, es una indicación de epidemiología hospitalaria. Todos nuestros niños que hemos operado han tenido prueba, algunos más temprano, algunos más tarde, pero también si hay cirugía de emergencia o urgente, como la definió el doctor Palacios, se debe tomar la prueba, pero debe de entrar el niño a cirugía, y en este caso el personal específicamente de anestesia, la circulante que esté ayudando a los anestesiólogos y los cardiólogos que vayan a realizar ecocardiografía transesofágica deben de tener el equipo de protección completo. Si está en vigilancia, esto es, estamos esperando la prueba y puede o no tener factores de riesgo, ya sea síntomas o contacto con algún otro paciente. Igual, los que están expuestos a los aerosoles, anestesiólogos o cardiólogos que están en la cabeza del paciente, deben de tener el equipo completo, no el resto de la sala. Cuando hay una prueba negativa, solo los anestesiólogos deben de tener el equipo completo. Y aquí quiero tocar el punto de que durante muchos años los anestesiólogos hemos olvidado que nuestra actividad es de mucho riesgo, no solo para COVID, sino, como les enseñaba en las diapositivas previas, influenza o cualquier otro virus. Y nos hemos relajado en la protección que normalmente debemos tener los que trabajamos intubando pacientes. Finalmente, cuando la prueba es positiva, todo el personal, ahí sí, todos deben de tener el equipo de protección personal completo. Estos son algunas escenas de lo que estamos haciendo. Este es un niño que vino del INP al ABC con diagnóstico de tetralogía de Fallot, que tenía crisis de hipoxia. Sí se le hizo el estudio, aunque lo tuvimos tardíamente, y definimos que íbamos a hacer incluso para práctica y capacitación del resto del personal en la sala, como si fuera un niño COVID positivo. Y lo que están viendo es la circulante y los dos anestesiólogos, que son los únicos que se permiten en sala en ese momento. El plástico que ustedes ven es para evitar que el medio ambiente se contamine. Y en cuanto a ecocardiografía, igual se dividen en protección estándar o contragotas y aerosoles. Las reglas son las mismas. Sin embargo, aquí hay algunas peculiaridades de cómo insertar la sonda, que es una sonda como cuando nos hacen una endoscopía de estómago, pero además, afortunadamente en ABC se tiene este equipo que es un poco sofisticado para esterilización del equipo de una manera segura. Y finalmente, esto es lo que Cardias nos ha hecho el favor de proporcionar en términos de los equipos de protección personal. En una primera entrega, como ven, tenemos mascarillas N95, caretas, batas, y en una segunda entrega se amplió hacia gogles y más batas. Estas últimas diapositivas es para mencionar que estas conductas en el área de anestesiología en específico está muy descuidado el tema. Ha habido varios compañeros muertos por atención de estos pacientes y afortunadamente hemos podido participar dando nuestras conductas en la Asociación Mexicana de Anestesia Cardiotorácica, en la Asociación de Anestesia en el Cardiópata, e incluso en Centroamérica, hacia Guatemala, la doctora Pellecer hizo alguna intervención, y hemos realizado 2 publicaciones, una en la Revista Chilena de Anestesiología y una solicitud de la Revista Mexicana de Anestesiología, que está en evaluación más bien de correcciones editoriales, pero saldrá en julio de este año. Muchas gracias.